Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido sea usted a este proceso de entrevistas de este poder, de este comité, de evaluación del Poder Legislativo. En primera instancia le pediríamos su nombre completo, cargo al que aspira y de dónde es originario. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Álvaro Mandujano Camacho. Yo soy originario de Querétaro, y aspiro al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. A mí me tocaría hacer la primer pregunta y yo le diría cómo garantizaría usted que las decisiones de la Corte se mantengan a la vanguardia en términos de derechos humanos y justicia social. Todo esto derivado de los cambios, del contexto de un cambio constante en las legislaciones y de las demandas que existen por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Bueno, yo considero que la Suprema Corte de Justicia, como todos los tribunales jurisdiccionales en nuestro país, han quedado de ver algo al justiciable normal, que es justamente la aplicación de la justicia. Y la justicia tanto en el procedimiento, que a veces son excesivamente tardados, pero últimamente se está presentando un problema adicional en la ejecución de las sentencias. Y eso repercute en la vida diaria de los justiciables. A veces el problema no solamente es llevar el procedimiento con todo lo que implica ante el juez desde primera instancia, segunda instancia, en los casos que así lo permita, y en el amparo ya sea indirecto y también, directo en su caso, y eventualmente una revisión ante la Corte, son juicios eternos. Entonces yo considero que parte de una solución la tiene la propia Constitución, que está prevista justamente en el artículo 17 constitucional. Creo que muchas de las veces, sin romper y sin violar las formalidades esenciales del procedimiento, se debería atender eliminar formalismos innecesarios. A veces en una simple comparecencia se llevan días, cuando el justiciable lo que necesita es una respuesta. Y muchas de las veces también se hacen procedimientos con sentencias muy engrosadas de manera innecesaria, donde no permiten al justiciable saber las razones del por qué le condenan o le absuelven. Y eso lo veo yo me dedico esencialmente como abogado postulante, que la gente siempre quiere saber por qué, ¿sí? Y el juez muchas de las veces es omiso en esa cuestión. Se van en un formalismo tradicional de sentencias cuando la Corte nos permite, cuando la propia Constitución nos permite ya esa salida. Y creo que si la Corte estableciera esas bases de dar salidas más prácticas a procedimientos que muchas de las veces no tendrían ni por qué llegar a un juez, pero en caso de que llegaran, que fueran más ágiles. Creo que esta es una deuda que históricamente se tiene con la sociedad, pero que hoy en día se ha acentuado tantito por la carga de trabajo, porque no debemos de desconocer que también hay una excesiva carga de trabajo, pero también porque ha sido a veces llevado a extremo un formalismo excesivo. Gracias. Sí, gracias a usted. Bien, siguiendo este mismo hilo conceptual, ¿en qué casos considera usted que la Corte debe atraer asuntos para fijar criterios? Yo creo que ahorita la Corte debe de atraer asuntos donde realmente se desprendan derechos humanos de los derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, donde el Estado mexicano sea parte, ya sean estos de derechos humanos o de cualquier otro. Creo que uno de estos principios que se ha derivado es que de un tratado que regula los tratados, ¿sí?, se le ha podido permitir a los extranjeros que hayan tenido la oportunidad de que sean asesorados en este país por sus propios connacionales a través de sus embajadas, de gente que a veces conozca su propia costumbre y su propia idioma. Y estos aspectos creo que la Corte sí ha avanzado sin duda, pero yo considero principalmente que estos derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional deben ir a la par. La grandeza de nuestra Constitución está justamente
en que ella misma ha creado los mecanismos constitucionales para la creación de nuevos derechos humanos de fuente convencional, al permitir que el Estado mexicano celebre esos tratados. Y creo que la Corte, si bien es cierto, ha ido avanzando en la constitucionalización de muchos derechos, lo cierto es que todavía no ha terminado de compaginar tanto los derechos de fuente constitucional como de fuente convencional. Yo ahí creo que es donde necesitamos hacer más énfasis en esta cuestión. Licenciado, sabemos que tenemos la facultad de hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad, pero ¿cómo, siendo persona juzgadora, ejercer el control de convencionalidad? ¿Cuál sería el procedimiento? Yo creo que es de decisión, y le digo por qué. A partir del 2011 se da el control concentrado, que es el Poder Judicial, el Poder especializado en materia electoral y el Poder difuso. Pero los jueces le han quedado a deber, porque siempre están esperando que la Corte les diga cuál es el parámetro a seguir, ¿sí? Entonces, yo creo que a partir de ahí, desde siempre, pero a partir de la reforma del 2011, todos los órganos jurisdiccionales son jueces constitucionales. Y no es que quieran, es que están obligados a hacer control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Y cuando uno invoca estas cuestiones dentro de los juicios, simplemente dice, esto hazlo valer en el amparo. Oye, espérate, tú eres un juez constitucional y tienes la obligación de acatar, porque te lo manda el 133, pero además, desde el primero constitucional, donde nos habla de la interpretación más favorable y de la invocación de los derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional, toda autoridad en México, cuando se trate de hacer un control difuso de convencionalidad o constitucionalidad, cuando sea para beneficiar, está obligada. Y aquí creo que los jueces de primera y segunda instancia también en este aspecto no han querido entrar. Yo creo que la Corte también debe de establecer esas bases para decir, tú éntrale. Finalmente yo al final puedo hacer un criterio, pero éntrale. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de estos asuntos donde se debió de haber hecho un control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad nunca llegaron a la Corte? Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, sí. Bien, bajo su perspectiva, ¿cómo deberíamos entender el principio de inviolabilidad de la Constitución a raíz de todos los temas que se han estado manejando en la actualidad sobre las reformas y todo esto que finalmente nos lleva a este principio, y cómo debemos entenderlo? Bueno, yo creo que la inviolabilidad siempre existió, y lo más lamentable que ahora se exhibió en defensa de un poder. Pero la Corte siempre fue muy firme en decir no procede contra reformas constitucionales. Se atrevió en su momento a decir que procedía contra el procedimiento a las reformas, pero yo ya no le llamo reforma constitucional, le llamo Constitución reformada. Y desde la hora y punto que alguien protesta cumplir la Constitución, para mí la protesta de la Constitución no es un acto protocolario, es un cumplimiento y un deber patriótico con la Carta Magna. Y como tal, toda autoridad la debe de cumplir. Y aquí es evidente que este sesgo que se dio lamentablemente no fue por un interés genuino jurídico, fue por un interés de grupo o personal. Entonces, la supremacía constitucional debe de estar prevista, y como yo le mencionaba hace un rato, aquí la cuestión principal, ¿cuál es? De que se decía, es que estos derechos son de fuente convencional. No. Para mí son todos de fuente constitucional, porque la Constitución es la que establece ese mecanismo. ¿Para qué? Para que de ahí se puedan celebrar tratados internacionales. Y de esa manera forman parte de la supremacía constitucional, que nos permiten ampliar el catálogo, porque de nada serviría que los tratados internacionales nos dieran los mismos derechos que la Constitución ya reconoce. Entonces, los tratados internacionales son para abrir el abanico de todos esos derechos de fuente convencional que finalmente forman parte de esa supremacía constitucional. Y la Constitución, como norma suprema de un país y como norma fundante, no puede ser contradicha. Aquí se me hace muy curioso que a la fecha, después de que la Corte no aceptó en su votación
echar hacia atrás la reforma, haya jueces que sigan dictando sentencias concediendo el amparo contra la reforma a la Constitución, cuando en su momento el pretexto para conocer de ese asunto de la Corte dijo, es que el segundo transitorio de la reforma dice que son asuntos en trámite. Momento, tú Corte dijiste que un juicio inicia desde la presentación de la demanda, primero, pero segundo, la propia Corte dijo no hay derechos absolutos, y tercero, la propia Corte dijo el legislador tiene libertad de configuración. Entonces, si el legislador tiene libertad de configuración y ya reformó la Constitución, tú te debes de someter a la Constitución. Entonces, nada más ese asunto a juicio de la Corte estaba ya para resolución, no en trámite. Todos los demás sí estaban en trámite. ¿Por qué no los han sobreseído? No es una cuestión de constitucionalidad, de supremacía constitucional, es un capricho y de un poder que no quiere ceder ante una nueva visión de la Constitución. Le Gracias, queda muchas gracias. un minuto para concluir, un mensaje final. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad, creo que esto es histórico, la oportunidad que se nos brinda al común de la gente. ¿Por qué? Porque pues en estos cargos era impensable siquiera poderse acercar. Entonces, para mí, yo primero que nada reconozco este proceso, la imparcialidad con la que se está llevando, la pulcritud y sobre todo la oportunidad que se nos brinda a muchos juristas de todo el país, que en todos lados existe gente muy capaz y muy preparada para desempeñar estos cargos. Y yo creo que es un justo reconocimiento a su trayectoria que nos permitan pararnos ante ustedes y exponer algunos puntos de vista sobre nuestra perspectiva del derecho. Muchísimas gracias. A nombre del comité, le agradecemos su presencia, sus aportaciones y le pedimos esté atento a las notificaciones que le haremos posteriormente. El agradecido soy yo, muy amable. Gracias. A ustedes, Gracias. a usted.